Si viviste la anterior al season, seguramente recordarás que es muy diferente a esta. Fue una época prácticamente de oro de las altcoins donde todo el mundo ganaba dinero, las altcoins explotaron y esto no está ocurriendo ahora mismo. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. La gente se hace la pregunta de, ¿vamos a vivir una alt season tan potente, tan explosiva como la que vivimos en 2021? Pues esto lo vamos a ver en este vídeo. No va a haber una all season porque las circunstancias son diferentes. Lo que pasó en el COVID es que hubo un problema y se inyectó muchísimo dinero y no hay suficiente liquidez en el sistema y por lo tanto la circunstancia pues han cambiado, los ciclos han cambiado o directamente se dice que no va a haber all season, ¿no? Un argumento que escucho mucho es ese y realmente decir esto denota un desconocimiento de cómo funciona todo el tema de la liquidez y esto porque además es bastante complejo porque déjame decirte una cosa, ahora mismo hay más liquidez que en la época del COVID. Y eso te lo puedo demostrar, básicamente son datos objetivos, pues enseñándote la M2. Ya sabes, lo he comentado alguna vez, pero si no lo sabes te digo que la M2 no es la liquidez global. La M2 es un agregado monetario que recoge el dinero a corto plazo, depósitos bancarios, algo más, todo a corto plazo, y que, por ejemplo, no tiene en cuenta pues, las inyecciones del Banco de China o la liquidez creada fuera del sistema, ¿no? La banca en la sombra y todo esto, entonces es como se queda corto. Pero aún así es cierto que demuestra cierta correlación con Bitcoin, con los activos de riesgo, y es también una métrica muy mainstream, ¿no? La gente la utiliza mucho y la quiero traer porque también de alguna manera refuerza el argumento de que tenemos más liquidez que en la época del COVID. Fíjate, aquí fue el COVID y tuvimos toda esa subida. Y ahora estamos en esta parte de aquí. Es decir, en cuestión de liquidez a nivel nominal, tenemos incluso más liquidez que en la época del COVID. Aquí no tengo la gráfica en el corto plazo, pero la veréis en pantalla, que estamos rompiendo máximos históricos en la M2. Es algo que se ha comentado muchísimo. De ahí a que se infiera que Bitcoin tiene que seguir subiendo. Es decir, la liquidez sigue subiendo. No es una afirmación correcta que las altcoins no van a subir porque no va a haber la misma cantidad de liquidez, porque de hecho, año tras año, en términos generales, la liquidez va a seguir aumentando. Ahora vámonos a la gráfica que más me gusta a mí, que es la liquidez real, ¿no? El concepto de Howell, ¿vale? Y además, pues lo tenemos superpuesto con Bitcoin. Vamos a olvidar un poco la gráfica negra, que es Bitcoin, y vamos a fijarnos en la línea naranja. Fijaros cómo esto de aquí, a ver, eso de aquí efectivamente fue el COVID. Teníamos una liquidez global de unos 130 trillones de dólares. Al acabar el ciclo anterior, que es cuando se inyectó liquidez, pues efectivamente, pues la liquidez subió, acabando en unos 165.000 trillones. Pero es que actualmente estamos en casi 180 trillones, es decir, tenemos más liquidez en el sistema. Por lo tanto, la frase de no hay all season porque no hay suficiente liquidez no es cierta, porque hay más liquidez en el sistema. Entonces tenemos uno de los principales argumentos, que yo escucho muchísimo, yo he escuchado muchísimo, de que como no hay suficiente liquidez, pues no va a haber all season. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué no estamos viendo una all season a pesar de que hay más liquidez disponible? Con lo cual ya tachamos esa afirmación que te comentaba al principio, que no es del todo correcta, porque no es correcto, es no conocer cómo funciona el funcionamiento de la liquidez. Hay más liquidez, siempre va a haber más liquidez a nivel nominal. De hecho, te doy un dato así un poco en paréntesis. Debido a que se piensa que la liquidez va a seguir subiendo, en 2030, en base a que se calcula que un 5 o un 10%, si no recuerdo mal, va a aumentar la liquidez año a año, un 5 o un 10% de manera anual, eso pone a Bitcoin en 2030 cerca del millón, prácticamente del millón. Todo por la subida nominal de la liquidez. Es decir, la liquidez nunca para de subir. Sí que va a haber liquidez, siempre va a haber liquidez. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar o cuál es la explicación de por qué o vamos a vivir una all season como la de 2021, que fue una auténtica locura? Bien, pues vamos a empezar a meternos en el barro para sacar conclusiones interesantes. Aquí está una de las claves, porque esto es muy complejo, no vamos a ser capaces de explicar esto en base solamente a una gráfica, es muy complejo y lo seguiré actualizando. Pero esto a mí me sirve, porque al final estos son mis tesis, mis conclusiones en base a información, en este caso de Cross Border Capital, esto no es mío, esto no lo he hecho yo, aquí saco mis conclusiones y vamos a ir enganchándolo con algunas métricas on-chain y quiero que lo entiendas todo, porque la clave no es la cantidad de liquidez como tal, porque como te he dicho y te he demostrado, hay más liquidez y siempre habrá más liquidez. La M2 se dispara y todo esto. La clave es esto, fijaros. Antes de explicar cuál es la clave en sí, quiero que os fijéis aquí la fecha 2019 y 2021, como esto evidentemente es un bull run. Aquí el anterior bull run, lo mismo, ¿no? De aquí 2015 hasta el segundo bull run de la historia, para arriba.
Y aquí no estamos teniendo una buena explosión de las altcoins. Y la clave no es la cantidad de liquidez, la clave es la velocidad a la que sube la liquidez. Y esto marca toda la diferencia. Y ojo, esto no es la clave definitiva. Hay más variables que me encuentro actualmente estudiando en diferentes papers que lo iré comentando en el canal. Pero esto se complica mucho, es decir, es muy complejo. Nunca vamos a ser capaces de formar una teoría que explique absolutamente todo. Eso no existe. Pero esto es bastante relevante y te ayuda a entender en la situación que estamos y el tema de las altcoins y todo esto. Fíjate, aquí en 2019 vimos una gran velocidad, porque esto, para que lo entiendas, no es la liquidez global en sí, es el crecimiento, la tasa de crecimiento. Si la línea sube, significa que semanalmente va subiendo a más velocidad. Y cuando la línea cae, es que sube a menos velocidad. Es la tasa de crecimiento, porque recordar, no es cuestión de la cantidad de liquidez como te he enseñado antes, porque siempre vamos a tener más liquidez. La cuestión es la velocidad, el cambio de tendencia, perdón, el cambio de velocidad, básicamente, ¿vale? Por no repetirme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vemos que en 2019, pues, tema del COVID y justo antes del COVID el tema del repo, los bancos centrales antes del COVID intervinieron porque el repo se disparó. Y vemos que la velocidad de la liquidez sube, porque hay un problema. ¿Y de qué depende la velocidad? Pues precisamente lo que acabo de decir, el problema. Y aquí ocurrió algo que forzó al sistema a que la liquidez subiera de velocidad. ¿Cuál fue? El COVID. Hubo un gran problema y la respuesta fue también una gran respuesta. Una respuesta muy contundente acorde con el problema. Aquí tuvimos un problemón y se solucionó tirando la pelota hacia adelante, porque luego hizo el mercado bajista, el tema de la inflación y todo esto, pero hubo un problemón y se forzó a la Reserva Federal y al sistema entero a inyectar capital a mansalva. Y la tasa de crecimiento subió. Aquí no hubo un COVID, pero hubo otras circunstancias que forzaron a que la velocidad subiera con más velocidad. Y esto siempre va a ocurrir. La velocidad subirá, luego bajará, subirá y bajará. Y en cada ciclo habrá un detonante, un detonador, una excusa para que la velocidad suba. Al final son ciclos. Entonces, ¿qué problema hubo en 2020 para que la velocidad subiera mucho? El COVID. ¿Qué problema estamos viendo aquí? ¿O qué problema está habiendo ahora? ¿O qué está causando ahora mismo que la velocidad suba rápido? Nada. Esa es la clave. Y es una de las claves, porque esto es una cara entre otras muchas variables que hay aquí en esta tesis. Y lo que estamos viendo es que la liquidez no ha subido como aquí. Esto no lo hemos visto. Eso tampoco lo hemos visto. Y por eso se dice que ese ciclo se parece mucho no a este de aquí, porque este fue muy para arriba, muy en pendiente al alza. Más parecido a ese de aquí, donde Bitcoin, ves que los ciclos se tienden a parecer, aunque es cierto que en el último plazo, hace unas semanas, se ha descorrelacionado, ¿no? Porque el tema de Irán y todo esto, pues ha hecho más piedras en el camino. Pero fíjate que en términos generales, lo habrás escuchado, que ese ciclo se parece mucho al de 2015 y 2018. ¿Por qué? Porque fíjate que la liquidez, la velocidad de aumento de la liquidez también se parece mucho. Vemos que aquí no está en línea recta, también hay una especie de estancamiento. Aquí no hay estancamiento que valga. ¿Por qué? Porque el problema fue muy gordo. Y ante problemas gordos, soluciones gordas. Soluciones en el corto plazo, ¿no? Inyección de capital, que son soluciones para los inversores porque todo sube de precio, pero realmente todo tiene consecuencias, todo se acaba pagando, con inflación, con crisis, etc. Y actualmente no estamos viendo un problema tan gordo para buscar esa excusa para que la velocidad de liquidez crezca. No hemos visto esto, ni esto. Y como el tema del COVID separó las economías, separó absolutamente todo, pues todo fue muy rápido. Una inyección de capital masiva que hizo que la tasa de crecimiento subiera masivamente, incluso más que en 2015, que en el anterior, ¿no? en el segundo ciclo. Pero también, a pesar de que la velocidad no fue tan rápida, también hubo una season. Pero la clave de por qué aún no se están meneando las altcoins, desde un punto de vista macro, fíjate que aquí no te estoy diciendo nada de análisis técnico, que si el Total 2 cuando rompa la resistencia, no va a depender de eso. No va a depender de eso, va a depender de la macro. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos estancados. No hay una sobrevaloración del mercado en sí, de las altcoins. Y fíjate cómo aquí subió todo, y subió Bitcoin, subió las altcoins, y aquí está estancado y solamente ha subido Bitcoin. La diferencia entre un ciclo y otro es el tema de ETFs y más cosas, ¿no? Se ha vuelto más institucional y demás. El estancamiento de la velocidad hace efecto a los activos de más riesgo, por lo que yo interpreto. No en los más grandes, porque la liquidez sí que sigue subiendo. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que esto suba? Esto
Vamos a ir paso a paso, pero estos son los datos que yo interpreto. Y fíjate cómo realmente en este periodo aquí, las gráficas van a estar muy jodidas, van a estar muy, muy jodidas. Y aquí, en este periodo aquí, la gente no va a querer nada de altcoins. Al igual que aquí, tampoco querían saber nada de altcoins, al igual que aquí lo mismo. Pero aquí, cuando esto se dispara, la gente solamente quiere altcoins. Pero lo complicado es estar aquí, paciente, aguantando la presión, el dolor, las malas rachas. Eso es lo complicado. Y un inversor muchas veces va a tener que pasar por ahí. Y la explicación, una de las explicaciones, una de las grandes claves, bajo mi punto de vista, es la velocidad de dinero. Perdón, la velocidad de la liquidez. Te voy a volver a decir la afirmación que siempre escucho. No va a haber una all season porque porque no hay la cantidad de liquidez que hubo en el COVID. No es cierto. Y es importante que lo entendáis. No es del todo cierto eso. Es una afirmación que denota desconocimiento de cómo funciona la liquidez. Es muy importante otras variables, la velocidad. Y fíjate, vamos a ir a ver esta gráfica de aquí porque es el MVRV Z-Score, que básicamente es una métrica muy conocida a nivel on-chain, que de alguna manera, para hacerlo sencillo y que la gente lo entienda, te demuestra cuánto sobrevaluado está, ¿no? Cuánto sobrecomprado está Bitcoin de su valor real. Pues fíjate que evidentemente siempre que alcancemos techos de ciclo, pues esto se dispara. Fíjate, top de Bitcoin, sobrevaluación. ¿Por qué? Porque aquí la liquidez aumentó de velocidad. Top de Bitcoin al anterior ciclo, sobrevaluación. ¿Por qué? Porque la velocidad de la liquidez subió. Y aquí, fíjate cómo el MVRV aún nos dice que también estamos estancados. Y fíjate cómo aquí unimos, y esto es una tesis que evidentemente es interpretación mía y siempre intento buscar la explicación, y son análisis propios de yo cojo información de aquí, de allá, e intento cuadrarlo todo en mi cabeza como si fuese un puzzle para dar explicación y para ser capaz de acotar a nivel macro en qué momento estamos. Porque las altcoins, yo pienso que las altcoins no hay que mirarlas en términos absolutos, sino hay que mirarla desde un punto de vista relativo en base al tiempo y la posición dentro de la macro. Es decir, tenemos que identificar en qué ciclo macro estamos y posicionar las altcoins dentro de los ciclos, pero tener en cuenta y tener claro en qué momento macro nos encontramos. Fíjate que ahora mismo nos encontramos en un ciclo macro que aún no ha terminado, históricamente los tiempos aún no han terminado, y la velocidad de liquidez aún ha subido. Es cierto que va aumentando, pero no hemos visto esa subida de velocidad de liquidez característica de cada ciclo. Y no solo ciclo cripto, sino ciclo mercado en general. Entonces, eso aún no lo hemos visto. Y nos vamos a una métrica on-chain que te demuestra o que te dice, ¿no?, la sobrevaluación que tiene Bitcoin, y también, fíjate cómo también está estancada. Y para mí no es casualidad que aquí te pegase un subidón al alza, aquí lo mismo, porque fíjate que en 2021 y 2018 o 2017, finales de 2017, te vas a la métrica de la velocidad de liquidez y fíjate que en 2021 también tuvimos una velocidad, una gran velocidad, y en 2018 lo mismo. Esto es causal, no es casualidad. Creo que hay una causalidad, no es una relación espuria, no es una relación al azar. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si la liquidez sube muy fuerte y eso hace que los activos de riesgo se impulsen muy fuerte por la correlación que hay, también el efecto psicológico que provoca a los inversores de risk off a risk on, eso evidentemente en las métricas on-chain se va a ver como Bitcoin está sobrevaluado. La gente lo compra y las métricas on-chain que demuestran esa sobrevaluación pues se disparan. Pero ahora no ocurre. ¿Por qué? Por eso no está sobrevaluado, porque la velocidad de liquidez no ha hecho ese clic en el inversor. Es cierto que los institucionales están entrando, pero no está sobrevaluado tanto como en los ciclos pasados. ¿Por qué? No es que... O sea, el fundamento es en la velocidad de la liquidez, que es lo que provoca que el MVRV no esté sobrevaluado, no al revés. El hilo conductor de esas dos métricas de liquidez y análisis on-chain es la psicología y el cambio psicológico que produce esto de aquí. Esto de aquí. Cuando eso suceda, pasará lo mismo. Cuando suceda aquí, eso de aquí suceda aquí, que se eleve la velocidad de la liquidez, esto subirá, porque va correlacionado, porque el hilo conductor entre esas dos métricas es la psicología y el FOMO, la ambición de querer ganar más. Pero no lo estamos viendo y aún así vemos un Bitcoin muy elevado, que es la diferencia de este ciclo, que a pesar de que la velocidad de la liquidez no sube, Bitcoin sí que responde bien. La diferencia es que ahora hay ETFs y diferentes cosas que no me quiero meter, pero aquí hablo de las altcoins. Vemos que la velocidad de la liquidez afecta a las altcoins en negativo, porque vemos que si no hay velocidad de liquidez, no suben. Pero tampoco hay sobrevaluación en Bitcoin. Entonces, imaginaros qué es lo que puede ocurrir cuando llegue la euforia máxima, o mejor dicho, imaginaros qué es lo que puede ocurrir
Cuando se busque una excusa para subir la velocidad de la liquidez, porque es la clave. Y mientras tanto, mientras eso no ocurra, que ahora voy a entrar en eso, aquí estamos todos jodidos. Aquí se crean diferentes narrativas. Que si las altcoins no valen nada, que si las altcoins es una porquería, que si no vale la pena aprender de altcoins, que si no sé qué, que si solo Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Pero cuando esto ocurra, porque ocurrirá, porque son ciclos, y ahora voy a entrar en qué es lo que tiene que ocurrir para que esto ocurra, cuando esto ocurra, pues la gente, como siempre funciona, porque lo he visto mil veces, querrá volver a entrar en altcoins. Porque es la vida misma. Es la vida misma. Lo complicado es saber cuándo va a ocurrir. Y fíjate que a diferencia de los otros ciclos, esto está siendo una tortura, una auténtica tortura, porque estamos muy jodidos, estamos muy estancados, al igual que el jodido MVRV. También estamos estancados porque no hay FOMO. Pero no te fijes en el FOMO en sí. Entiende el fundamento macroeconómico que hay detrás de todo esto. No, no va a haber una season porque no hay tanta liquidez. Sí que la hay. Sí que la hay, pero no hay un detonante que haga que se dispare en tasa de velocidad. Y mientras esto ocurre, aquí tú puedes elegir o salirte del mercado de las altcoins o acumular las que tú consideres que son buenas, que es lo que yo hago. Y sé que mucha gente las da por perdidas, etcétera. Pero eso dependerá de cada uno. Para mí esto es una bomba de relojería, al igual que lo fue aquí, pero fue mucho más pequeña, y al igual que lo fue aquí. Esto lo acabaremos viendo. ¿Qué tiene que ocurrir para que acabemos viendo esto, no? Quiero enseñarte una imagen. Al final ya sabéis que esta información es de Michael Howell, de Cross Border, que la tenéis en la descripción, por si le queréis echar un vistazo. Yo le pregunté, porque esto es algo que no se habla en YouTube prácticamente, ¿no? Le dije, Michael, si las reservas caen mucho, porque eso es otra historia, las reservas tienen previsto, se prevé, porque se va a coger dinero para el TGA, se va a rellenar el TGA y todo esto, entonces las reservas bancarias van a caer mucho. Y si las reservas bancarias caen mucho, eso es una putada para el sistema. Entonces, yo le pregunto, oye, si las reservas van a caer mucho y el repo se dispara o se rompe cualquier cosa, la Fed inyectaría inyección de liquidez para solventar el problema, ¿no? La Fed pues inyectaría reservas para solventar el problema. Y al mismo tiempo, el Tesoro pues también está inyectando liquidez. Que esto es algo que no se comenta mucho y lo explicaré en el siguiente vídeo, porque la liquidez ahora mismo, esa gasolina por parte de la Fed o por parte del gobierno de Estados Unidos, no viene de la Fed, viene del Tesoro, emitiendo deuda a corto plazo, que es lo que llaman el QE, o sea, el no QE, ¿vale? Que esto es un poco más complejo, pero es sencillo, lo explicaré de manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda. Pero pensar que la Reserva Federal no está inyectando liquidez, la liquidez neta de la Reserva Federal está plana, pero el Tesoro sí que va a inyectar liquidez emitiendo deuda muy a corto plazo, que eso es liquidez. Entonces, bueno, digo, si esto ocurre, ¿no? Si la Reserva Federal inyecta liquidez y al mismo tiempo, porque o sea, si la Reserva Federal inyecta liquidez porque algo se rompe y al mismo tiempo tenemos que el Tesoro también inyecta liquidez, veríamos que los dos, vemos en una situación que los dos entes empiezan a inyectar liquidez. ¿Eso no sería quizá una bomba de liquidez? La respuesta que me dice, que tampoco se ha extendido mucho, dice, en este caso, veríamos una finalización del QT. Y esto, evidentemente, pues aquí sería como el principio, tal vez, porque si se fuese más de madre aún, sería mucho más, ¿no? Pero sería el principio de esto de aquí. Aquí pasó que se finalizó el QT por la explosión del repo y luego el COVID, y vimos esta aceleración. Entonces, por ahí puede venir los tiros y lo trataré más en un tema siguiente, en el vídeo siguiente, ¿no? Porque hay una previsión de que las reservas bancarias vayan a bajar, porque se va a rellenar la TGA, porque está el QT, y eso en el mercado de repos hace que haya poca liquidez y tal vez se tense. Y esto si ocurre, si se rompe, pues se tendría que finalizar el QT. Porque si se rompe, tendría que inyectarse reservas bancarias. Y veríamos como de repente el ente que no está inyectando reservas bancarias se suma al carro frente al Tesoro. Podría ser una bomba de liquidez. Podría ser el comienzo de esto de aquí. Eso es un tema complejo que requiere minutos de explicación y que me meta profundamente. Y lo veremos en el siguiente vídeo. Va a ser muy interesante y es algo que no se habla mucho. De verdad, no es algo que no se habla porque a mí me lleva mucho tiempo hacer esos vídeos porque requiere una investigación profunda y sobre todo de entendimiento, ¿no? Sobre todo juntándolo con el tema on-chain. Y al final, la clave, lo que yo diría a un inversor, gente que me está viendo, estamos aquí. Y aquí tienes dos opciones. Y yo, por supuesto, no te voy a convencer de ninguna de las dos. O puedes aguantar, aprender y entender en qué situación estás y entender los riesgos que perfectamente no puede darse, o salirte del mercado, vender en pérdidas, irte a Bitcoin, eso ya dependerá de cada uno. Yo solamente digo
que cuando esto ocurra, yo sigo acumulando altcoins, altcoins pequeñas, microcaps, altcoins que os invito a que suscribáis a la newsletter A Mí los Bloques, porque se hacen research de proyectos recién salidos al mercado. Es que cuando esto ocurra va a ser una locura, pero esa es mi opinión. Aquí se forjaron los Solanas, los Cardanos de este ciclo. Aquí se están forjando otros activos. Yo te invito a que sigas aprendiendo, porque yo soy el primero que siga aprendiendo. El primero. Suscríbete a la newsletter porque te puedo asegurar que te va a servir muchísimo para seguir aprendiendo. Y no vas a encontrar señales, no vas a encontrar nada de esto. Y además tienes una promoción, tengo una promoción, un descuento para todos vosotros, para toda la vida. Así que suscríbete a la newsletter A Mí los Bloques porque te va a valer la pena. Siempre y cuando quieras aprender. Si tú quieres ganar dinero rápido, si quieres apuntarte a un grupo de señales que hay tantos de diferentes sitios, grupos de señales para que te den señales, allá tú. Yo soy partidario de hacerte que aprendas. Aprende. Tienes la newsletter ahí, tanto una como otra. Tienes las fuentes. Investiga, porque créeme que yo creo que va a valer la pena, porque esto lo vamos a ver. De verdad, esto es cuestión de tiempo. ¿Cuándo? Es lo más difícil. Es lo jodido. Y mientras esperamos, mucha gente aquí va cayendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, porque el mercado está siendo muy cabrón. Podemos decir que es como una especie de justicia divina, ¿no? Aquí fue muy sencillo, aquí también fue muy sencillo, velocidad de liquidez relativamente sencilla, visible y palpable. Pues ahora por justicia divina, oye, pues vamos a ajustar un poco la dificultad y va a ser más difícil. No va a ser siempre tan fácil, ¿no? Eso es un poco ya suposiciones de aquel que sea supersticioso. Pero la vida no siempre es todo fácil. Y cuando aciertas una, aciertas otra, pues llegará un momento que por estadística del universo vas a fallar. Siempre tiende a haber una especie de regresión a la media, ¿no? De corrección. De corrección. La vida te va a hacer que corrijas, te va a llevar a tu sitio. Pues no siempre va a ser tan sencillo. Pues esta vez la estamos pagando. Estamos pagando. Esto es culpa de esto. No siempre va a ser tan fácil. Y aquí van a durar 2 personas. Literalmente, vamos a durar 2 personas. Porque yo no sé cuándo va a ocurrir esto de aquí. Entonces, bueno, en el vídeo siguiente voy a hablar sobre lo que te he comentado de Howell y el finalización de QT y qué es lo que podría pasar para que esto siguiera para arriba. Y va a ser muy interesante y son cosas que no se hablan en YouTube. De verdad, no se hablan. Así que, gente, como siempre, tienes más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.